Amén, amén. Agradecemos la presencia de todos y cada uno. Amén, amén. Amén. Y vamos a ir a la palabra. Aleluya. Vamos a continuar acerca del mensaje de Apocalipsis capítulo 12. Amén. Aleluya. De aquella visión en el cielo. Amén, amén. Amén. También se recuerda, hermano, los teléfonos en silencio, por favor. Amén. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Amén. Amén. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, Amén. en la angustia del alumbramiento. Amén. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Amén. Y en sus cabezas 7 diademas. Amén. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Amén. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aleluya. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén, amén. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, Amén. para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se Amén. halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén, amén. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Amén. el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén, amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, Amén. porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén, amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Amén. y de la palabra del testimonio de ellos, Amén. y menospreciaron su vida hasta la muerte. Amén. Amén, Padre. Señor, bendiga su palabra. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Y ellos, es curioso, ¿eh? Porque dice que nació un hijo, varón, Amén. y fue alzado para Dios y para su trono. Amén, Señor. Y luego dice que hubo una gran batalla en el cielo. Eso ya lo vimos, ya lo revisamos. ¿Se recuerdan algo? Que la batalla en el cielo se origina por causa de que, por causa del arrebatamiento, por causa del nacimiento del hijo varón. Todo viene por causa del nacimiento del hijo varón y del arrebatamiento.
Amén, amén. Pero luego dice ellos. O sea, el hijo varón es un grupo Amén. de creyentes, digamos creyentes, porque ellos son creyentes. Aleluya. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, Amén. por la palabra del testimonio de ellos. Ayer yo me gozaba con el mensaje que trajo el hermano, Amén, amén. en cuanto él decía que a David no le creían. Sus padres, sus hermanos, no le creían. No. Porque David tiene que haberles contado de cómo el Señor le entregó un león en sus manos, un oso, y cómo él defendía las ovejas, y no le creían. ¿Es tan insignificante eso allá delante de Claro. el chiquitito? Pero ese era el testimonio de David. Amén, amén. Era su testimonio. Amén. Él estaba diciendo lo que él vivía. Por eso dice, y ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Amén. Gracias, hermana. Y porque menospreciaron la vida de sus almas hasta la muerte. Amén. O sea, son 3 pasos que da este hijo varón, este grupo de creyentes, Amén. y que están escritos ahí. Son Aleluya. 3 pasos. Y hoy Sí, día padre. vamos a ver uno de ellos, Amén. que es la sangre del Cordero. Amén. Amén, amén. Ellos le han vencido. Amén, Señor. ¿A quién han vencido? A Satanás. A Satanás. Como dice, al dragón. No, A Satanás, la serpiente antigua, que le llaman también diablo y Satanás. Vencieron a Satanás porque lo incapacitaron aleluya. y no pudo seguir avanzando con su ministerio de iniquidad. No pudo seguir avanzando Amén, amén. porque lo echaron fuera. Amén. Amén. O sea, luego hay una guerra espiritual. Pero lo primero que dice aquí la Biblia, palabra de Dios, Amén, como me amén. gusta mucho nombrarla, que en esta guerra espiritual, la victoria se basa en la sangre del Cordero. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a leer hoy día a ver. Porque la victoria se basa en la sangre del Cordero. Amén, Padre. En el libro de Levítico, capítulo 17, verso 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, Amén. y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén, amén. O sea, si alguien quiere saber dónde está la vida, A la sangre. está en la sangre. Amén, amén. Por eso les vamos a ver lo que es la importancia de la sangre. Amén, amén. La sangre del Cordero que fue inmolado no solo sirve para salvar y perdonar los pecados, sino que también constituye la base sobre la cual vencemos la obra de Satanás. Ningún creyente puede pretender vencer a Satanás sin la sangre del Cordero. Amén, amén. Algunos creyentes que han alcanzado un conocimiento espiritual elevado y han tenido un crecimiento en el Señor, pueden suponer que han llegado a un nivel que ya no necesitan la sangre. Debemos decir enfáticamente que eso no es así. Amén. Nadie puede crecer hasta el punto de no necesitar la sangre del Cordero, Así es, Padre. porque es la sangre
dijo el profeta, la que mantiene el sacrificio limpio. Amén, amén. No hay otra cosa. Amén, Señor. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, verso 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. El otro día yo les dije, ¿cuál obra muerta se recuerdan? Les pregunté. Hermanos, la principal arma que Satanás usa contra los cristianos, ponga atención, es la acusación. Amén. Amén. La principal arma que Satanás usa en contra de los cristianos es la acusación. Y la principal tentación que él usa contra los cristianos, ¿se recuerdan cuál es? ¿La independencia o no? El tomar la iniciativa. Eso era. Tomar la iniciativa propia y Claro. ir O sea, sin su autoridad. Tiene que ver con la ¿Sí? independencia. Esa, ir sin De su no tomar en autoridad. cuenta al Al Señor. Señor. Tiene que ver sí con la independencia. Ujú. ¿Es Satanás un homicida? Sí. Sí, ciertamente lo es. Sí. Amén. ¿Es un mentiroso? Amén. Amén. Sí. ¿Es un asesino? Amén. Amén. Sí. ¿Es un engañador? Amén. Sí. ¿Es un tentador? Amén. Amén. Sí. ¿No es cierto? Pero eso no es todo. Su esfuerzo principal consiste en acusarnos. Así es. Y el principal poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es lavarnos de todo pecado, manteniendo el sacrificio limpio. Amén. Y limpiar también nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir con libertad al Dios vivo. Amén, amén, Padre. ¿Sabe? Apocalipsis 12:10 dice, ha sido arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Amén, amén. Día y noche. Y 24/7. ¿Lo puede hacer él? Sí. No, Ah, no. no tiene el derecho legal, Amén. pero lo hace. Sí, igual, hace igual. No tiene derecho legal. Amén. ¿O tiene derecho legal para No, hacerlo? no. No. Pero lo hace. Amén. Y él solamente no acusa al creyente delante del Señor, sino que también acusa al creyente en su conciencia. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Dónde acusa a Satanás? En la conciencia. Sí. Y también en la conciencia de nuestros hermanos. Sí, porque a veces son nuestros hermanos los que están acusándonos, Sí. juzgando y condenando. Así es. Amén, Padre. También lo usa la conciencia de cada uno de nosotros cuando cometemos el error de hablar mal de un hermano, de juzgar, condenar. Y lo que es peor, las acusaciones de él nos pueden debilitar Así es, Señor. y dejarnos impotentes. Él acusa a los hijos de Dios de tal manera que se sientan inútiles
y pierdan la posición en donde el Señor los colocó. ¿Sabían? Amén. Pongan mucha atención a esto. Él los acusa de tal manera que nos puede debilitar y dejarnos impotentes, a tal punto que nos sintamos inútiles y perdamos la posición en donde el Señor nos colocó. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Dónde el Señor nos colocó? En Cristo. En Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero a todos los predestinados, los elegidos que Él colocó en Cristo, ¿están en Cristo? No. Eso ya debería despertar nuestra conciencia. Porque Él a través de la acusación ha logrado sacar a muchos. Así es, Padre. Porque en cuanto el Hijo de Dios acepta en su conciencia la acusación del diablo, se sentirá culpable ante Dios y sin autoridad. Todo cristiano que viva con su conciencia acusada, su continuo pensamiento no es cuán grande, cuán maravilloso, cuán victorioso, ni cuán poderoso es el Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. Ni cuán glorioso es Él, Aleluya. sino lo único que piensa es cuán indigno es Él. ¿Se siente acusado? Amén. Y pierde de vista toda la grandeza de Dios, Así es. toda la gloria de Dios la pierde de vista, y lo único que hay en su mente, cuán indigno es Él. ¿Sabe? Un creyente así pasa todo el día atormentado con el pensamiento de su propia indignidad. Ahora, si Satanás lo puede mantener por meses en esa condición, él está ganando la batalla. Hermanos, todo creyente que acepta y recibe la acusación de Satanás es porque se niega a recibir el beneficio del poder de la sangre del Cordero inmolado. Amén. Aleluya, Padre. ¿Ha perdido de vista la sangre? ¿Sabe? En nuestro caminar nosotros enfrentamos este caminar de dos maneras. Dicen, hay cristianos indignos que Amén. siempre viven acusados, que siempre viven bajo acusación y se sienten siempre indignos, y también hay cristianos dignos. Y ahora vamos a tocar los dos áreas. Lo que debemos hacer nosotros es aprender a no mirarnos a nosotros mismos, sino fijar nuestra mirada en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Lo que pasa es que el creyente se vive mirando a Él. Verdad. Y saca la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que venció. Amén. Aleluya, Padre. Existen creyentes que piensan que nunca van a vencer, y también existen creyentes que piensan que pueden vencer por sus propios esfuerzos. Amén. Amén. Hermano, existen creyentes cuya conciencia es tan débil
que realmente no reconocen la obra de Dios y no quieren ser obreros en la casa del Señor. Y solo les agrada complacerse a sí mismo, y cada vez que piensan en sí mismos pierden paz y gozo, Así es, Padre. y viven tras la presión de las acusaciones de Satanás. ¿Sabes? Le quiero decir algo. No debemos mirar en menos las acusaciones de Satanás, porque es su principal arma en contra de los hijos de Dios. Así es, Padre. La principal arma de Satanás consiste en acusarnos día y noche delante de nuestro Dios. Y no solamente ahí, también en nuestras conciencias. Hasta que nuestra conciencia sea debilitada de tal manera que la fortaleza, la edificación y la perfección llegan a ser un tema que lo encuentran imposible. Amén. Y ya no les interesa ni hablar de aquello. ¿Y qué vamos a decir qué podemos decir de la guerra espiritual? ¿Sabe, hermano? La conciencia humana es el sentido que está en el alma, por donde el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace estar conscientes de nosotros mismos. ¿No es cierto? Amén. Amén. Pero también nos hace estar conscientes de Dios. Amén, amén. Amén. Pero a su vez es el lugar donde Satanás nos acusa en cada error que cometemos. Así es, Señor. En el día a día de un cristiano, en su forma de creer, la conciencia desempeña una función muy importante. En 1 de Corintios, capítulo 8, verso 13, Pablo les dice a los corintios: pues considerad que tu conocimiento ni tu libertad venga a ser tropezadero para los débiles de conciencia. Pues si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado con incrédulos y comportándote como ellos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a hacer lo mismo. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, menosprecias a tu hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así es, Señor. Por lo cual, si tu comportamiento le es a tu hermano ocasión de caer, debemos caminar con conocimiento, sí, pero también con mucho temor y temblor, porque debemos cuidar de no perder en medio nuestro la reverencia hacia nuestro Dios y el respeto mutuo entre los hermanos. Amén, amén, Padre. Aquí Pablo, en este pasaje, nos enseña que la conciencia puede ser contaminada por causa de actitud. Así es, Padre. Pero él dice en otra cita: vosotros que sois espirituales, muestren una vida. Aleluya, Padre. En 1 de Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo dice que un creyente que no escucha su conciencia naufraga
naufraga en cuanto a la fe. Por lo tanto, debemos de entender que la principal arma de Satanás consiste en acusarnos y es menester saber cómo desarmar al enemigo y vencerlo. Amén. En el mensaje discernimiento espiritual, Amén. el profeta dice que muchas veces nosotros, los creyentes, basamos nuestra vida en lo que leemos, en lo que escuchamos y en lo que hablamos. Y es por eso que hay muchas doctrinas Así es, Padre. y enseñanzas. Amén, amén. Pero dice, pero nosotros no podemos olvidar que debemos considerar siempre qué espíritu cabalgamos. Amén, amén. Amén. Porque nuestra fe no la podemos basar en lo que leemos o en lo que escuchamos, Así es, Padre. sino qué espíritu Amén. nos cabalga. Aleluya, Padre. Un profeta dijo, hablando de la guerra espiritual, hablando de ser vencedores, Así es, Padre. no importa lo que usted tenga que vencer, si usted sabe cómo. Aleluya, Padre. Es verdad. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cómo Aleluya. podemos vencer? Amén, amén. ¿Cómo podemos vencer las acusaciones de Satanás? Amén, amén. Amén. Ahora la proclamación, esa voz en el cielo dijo lo siguiente, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Amén. Amén, amén. ¿Lo dice? Amén. Palabra de Dios. Amén, amén. Entonces la sangre es la base de la victoria, Amén, amén. 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 porque esa sangre es más que suficiente para mantenernos santos y sin mancha delante de Él Amén. en amor. Amén. Amén, amén. ¿Sabes? Satanás te puede acusar, porque le encanta hacerlo. Delante de Dios, delante de los hermanos y en tu conciencia. Me puede acusar. Y nos puede acusar a todos. Amén. Así es, Señor. Pero nuestra respuesta debe ser siempre la misma. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, Amén. amén. Primera de Juan 1:7. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Amén. todo pecado es todo pecado. Amén, amén, Padre. Amén. Grande o pequeño. Amén. Ya hay suficiente testimonio bíblico para no tener, para estar confundido en cuanto a esto, hermano. Para no salir de la confusión. ¿Qué dice Lucas 1:77? Aquí vamos a la escritura. Palabra de Dios. ¿Quién puede buscar? Dice, ¿leo? ¿Sí? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Amén. Lucas 3, verso 3.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Hechos 10:42. ¿Alguien puede buscar Hechos 2:38? Leo 8, 10, 42. Amén. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Amén. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Efesios 1:7. Mauri, Colosenses 1:14, por favor. Beto, Colosenses 2:13. Ujú. ¿Cuánto? 2:13. ¿Quién va a leer Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, Amén. el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Mauri, ¿Cuál era? Colosenses, ¿cuánto? 1:14. 1:14. En quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén, amén. Beto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la sustitución de nuestra carne, os dio vida justamente Amén. con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Amén, amén. Apocalipsis 1:5. Y de, ay, perdón. No, dale. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Amén. y el soberano de los reyes de la tierra, Amén. al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Hebreos 10:14. Con eso terminamos. Suficiente testimonio bíblico Aleluya. para aquellos que les gusta la palabra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Amén. De una vez Y para siempre. y para siempre. Sí, Señor. Y podemos seguir, hay tanto testimonio bíblico de lo que los pecados fueron lavados con una sola ofrenda, de una vez y para siempre. ¿Y cuál fue esa ofrenda? La sangre del Cordero inmolado. Amén, Señor Jesucristo. Gracias, O sea, Padre. la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. nuestro Cordero, Aleluya, es Padre. poderosa, hermano, Amén, amén. para lavar, perdonar y perfeccionar a los santos de una vez y para siempre. Amén, Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Amén, amén. Así que cuando Satanás venga con la acusación, ¿con qué nos vamos a defender delante de él? Aleluya. ¿Con nuestros méritos? No. ¿Nuestros logros? No. Él nos lavó con su sangre de una vez Para y siempre. para siempre. Amén, amén. Eso es para la iglesia redimida. Aleluya. Amén. Porque hermanos, no solo tenemos que rechazar las acusaciones de Satanás que no tienen fundamento, Amén, amén. sino también tenemos que rechazar aquellas que sí tienen fundamento. Amén. ¿Entienden eso? Sí. ¿Sí? Porque todas fueron perdonadas. Amén. Amén. Cuando dice todo pecado, es todo pecado. Amén. ¿Cuáles? Amén. Los que cometimos, los que cometemos por error, los que podamos cometer, están todos perdonados. Amén, Amén. Padre. Y hay más escritura donde dice que Él perdonó todos nuestros pecados y los echó al mar del olvido y nunca más me acordaré de ellos. Aleluya, Padre. Aleluya. Y Dios no miente, ¿eh? Amén. Eso yo te lo puedo asegurar, Dios no miente. Amén. Entonces cuando sale que tienes pecado, ¿quién es ese? El acusador.
Por eso, hermanos, no solo tenemos que rechazar las acusaciones que no tienen fundamento, sino también rechazar las que sí lo tienen. Así, Amén. Padre. Porque ante estas que tienen fundamento, lo único que nos resta es confesar. Amén. ¿Sí? Confesar nuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Porque en donde hay confesión y arrepentimiento, no queda lugar para la acusación. Amén. Porque delante de nuestro Dios estamos limpios. Amén. Porque tenemos aún la sangre del Amén. Cordero que hace expiación por el creyente. Amén. ¿Sabe? Todo hijo de Dios tiene y comete errores. ¿No? Porque Amén. no existe alguien que diga, no, yo no cometo errores. No. Todo hijo de Dios tiene errores y comete errores, Sí, Padre. pero no pecados. Amén. Pero no pecados. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Qué es pecado? ¿Qué dijo un profeta que era pecado? Incredulidad. 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 Pero todo hijo de Dios es creyente. Amén. Claro. ¿O no es creyente? ¿O acaso usted no cree que la sangre del Cordero es poderosa? Amén. Amén. Reconocemos que cometemos errores. Sí. No decimos que no los hacemos. Amén. Pero aparte de eso no podemos aceptar ni recibir la acusación de Satanás. ¿Por qué la va a recibir? No. Si está la sangre. Amén. Amén. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos creer que las acusaciones de Satanás tienen más poder que la sangre del Cordero. Aleluya, Padre. ¿Tendrán las acusaciones de Satanás más poder que la sangre del Cordero? No. Pero para algunos hermanos sí. Se sienten acusados y se olvidan de la sangre. Cuando cometemos errores nos sentimos mal y nos avergonzamos, pero no confiar en la sangre preciosa del Cordero es un hecho mucho más vergonzoso. Aleluya. ¿O no piensa usted? Así es, Señor. No tenemos por qué recibir en nuestra conciencia las acusaciones de nadie. Amén, Padre. Aún tenemos la sangre. Amén. 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 No la tenemos envasada en botella ni en bidones. No. Pero la tenemos. Amén. ¿Sabe usted? Porque el bautismo del Espíritu Santo, dijo el profeta, es el último derramamiento de la sangre del Cordero para los hijos de Dios. Amén. Amén. ¿O acaso ese bautismo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está en ti, no te hace santo? Amén. ¿No santifica todo? Amén. ¿Sabe? Romanos 5 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Aleluya, Padre. Palabra de Dios. Amén. 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 Son muchos los creyentes que cuando se integran a la iglesia se sienten indignos e inútiles. Y no tienen paz para con Dios porque se dan cuenta que dentro de sí no hay nada bueno que ofrecerle al Señor. Amén. O no hay nada bueno que Dios acepte como una ofrenda digna y agradable. Amén. Y eso es verdad. Porque solo hay una ofrenda, una sola ofrenda, santa, justa, buena y agradable,
que satisface el corazón del Padre. Y esa es la sangre Amén. Amén, Padre. de su Hijo ungido. Amén. Amén. Estoy hablando de Jesús. Amén. Es lo único que le aplacó la ira a Dios. Amén, Padre. La sangre del Cordero. Amén, Señor. Recuerda, hermano, el trono de Dios para sus hijos amados es un trono de gracia Amén. y no trono de justicia. Así es, Padre. Muchos insensatos pretenden pararse ante el trono de Dios confiando en sus propios méritos. Muchos insensatos pretenden pararse ante el trono de Dios confiando en su propia justicia. Y se sienten mejores que el resto. Claro. Pero déjame decirte algo. Pablo en el mensaje a los filipenses dijo que eso era algo imposible. Aleluya. Filipenses 3. Amén. Muchos todavía no, muchos de aquellos que se sienten dignos y mejores que sus hermanos, y se sienten dignos de sus propias obras, de sus méritos, de su integridad y de su vida intachable, deberían leer Apocalipsis 5. Cuando Esabó en el cielo preguntó, ¿quién es digno de tomar el libro? Aleluya, Padre. Del que está sentado en el trono, de desatar sus sellos y leerlo. Aleluya. ¿Qué dice allí la Biblia? No se halló a Era ninguno digno. No. Amén. Amén. Así es, Padre. Pero usted ve, dice el profeta, aquellos que tienen cuellos tirados, almidonados, que caminan como si fueran dignos. El ser humano, nuestra vida que recibimos de Adán y de nuestros padres, no tiene nada bueno que ofrecerle a Dios. Amén. ¿Sabía? De ahí yo le voy a explicarle, hay una sola cosa que Dios recibe de nosotros, y no es nuestra vida. Aleluya, Padre. Es la alabanza, es la adoración, Amén, Padre. es lo único. Aleluya. Porque Dios no te pide que seas santo para adorarle a Él, no te pide que seas santo para alabar su nombre. Amén. Dios recibe la adoración, es la única ofrenda que Dios recibe de nosotros. Porque fuera de eso hay una sola ofrenda que dejó satisfecho el corazón del Señor. Amén. Y eso es la sangre del Cordero inmolado. Amén, amén. Ninguna experiencia espiritual puede reemplazar la obra de la sangre. Aun cuando alguien logre llegar al grado espiritual del apóstol Pablo o de cualquiera de los apóstoles, seguirá necesitando la sangre del Cordero para ser aceptado ante Dios. Aleluya, Padre. Hermano, cuando cometemos errores, nos sentimos acusados, y más aún cuando no lo hacemos, Satanás igual nos acusa. Igual nos acusa. Así es. Muchas veces no tiene nada que ver con lo que hayamos hecho o no, sino
¿con qué nos presentamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra justicia? Debemos de entender de una vez por todas que podemos entrar en la presencia de Dios únicamente por medio de la sangre Amén. 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 del Cordero inmolado, Amén. sin mancha. Y no por otra cosa. Amén. Y es debido a que hemos sido lavados por la sangre, purificados por ella, es que no estamos bajo ninguna obligación de aceptar las acusaciones de Satanás y de nadie. Amén. Amén. La poderosa sangre del Cordero es la base de la victoria en la guerra espiritual. No hay otra cosa. Es cierto que la guerra espiritual exige una conciencia pura, sin ofensa ni pecado, y con integridad, como decía el hermano el otro día, que antes de ir a la guerra espiritual con los demonios, teníamos que arreglar la vida. Hermano, no podéis ir confiando en tu buena vida. Amén. Qué ropa. Amén. Amén. No podéis ir confiando en tu integridad. No. No podéis pararte ante ellos, confiando en lo que tú has logrado. Claro, Amén. no es por obra humana. Así, Padre. Claro. Si no mantenemos una conciencia, hermano, irreprensible y limpia, no seremos capaces de mantener esa victoria. Pero ¿qué es lo que limpia nuestra conciencia? ¿Qué es lo que limpia todo nuestro ser? La sangre del Cordero. Sangre. La sangre del Cordero. Es lo único que puede darnos una conciencia limpia. Amén. Amén. ¿O no? Amén. Claro. Es lo único que lavará nuestros cuerpos. Todo nuestro ser. Aleluya, Padre. Jamás, nunca deberíamos tratar de frenar las acusaciones de Satanás confiando en nuestra propia justicia, Amén. Gracias, Señor. confiando en una buena conducta y una moral intachable. Él te va a seguir acusando. Amén. Solo la sangre del Cordero es todo suficiente. Amén. Todo suficiente. Amén, Señor. Y no te va a servir por un día ni una semana. ¿Ah? Porque un buen comportamiento no te va a durar un año. No. Pero la sangre Amén. es eterna. Amén. Amén. Por eso que los vencedores saben cómo vencer. Amén. Y lo primero que dice la Escritura dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Cuán preciosa es esta fuerte declaración en el cielo. Los hermanos, los creyentes, los cristianos, los vencedores le han vencido. Aleluya. ¿A quién han vencido? A Satanás. Amén. Amén. ¿Por qué le han vencido? Porque lo imposibilitaron, Amén. lo anularon. Amén. ¿Cómo lo hicieron? No aceptaron sus acusaciones, Amén. porque no confiaron en su propia justicia, no confiaron en sus propios méritos, ni en sus buenas experiencias. Le vencieron por causa de la sangre del Cordero. Amén. 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 Sí, Señor. O sea, los verdaderos vencedores conocen el valor de la sangre. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20?
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. 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 Me voy con una pregunta. ¿Existe otro como Él en donde usted pueda depositar su confianza? No. ¿Existe otra ofrenda con la que usted pueda llegar ante Dios que no sea la sangre? Qué bueno, el Señor les bendiga. Espero que esto les sirva. Amén. Amén.